Muchas gracias, Maggie. Bueno, ya ustedes lo noticiaron más temprano y hay preocupación en esta parte del mundo porque tanto en Uruguay como en Argentina se confirmaron los primeros casos sospechosos de la viruela del mono. Es por eso que estamos aquí con la amabilidad de Noelia Ferreira, que es la presidenta de la Sociedad de Infectología aquí en Uruguay, para echar luz acerca de este tema que nos preocupa. Empezando, Noelia, gracias por estos minutos. ¿De qué se trata? ¿Debemos preocuparnos por esta situación? ¿Qué tal? Buen día para todos. En realidad, la viruela del mono es una enfermedad que no nace ahora, es una enfermedad que ya se conocía desde el año 1958. Más que nada, lo que pasó ahora es que hubo un cambio en cuanto a que la conocíamos en África, ¿no? Que es donde es endémica. Si bien había algunos casos esporádicos en otras zonas, siempre ha relacionado viajeros. Lo que sucedió ahora fue que hubo un aumento de casos, lo cual constituye un brote en lugares donde no se esperaba y en personas que no habían viajado recientemente a África, con lo cual se piensa que obviamente hay como una distribución dentro de esos brotes que ha habido en Inglaterra, bueno, ahora en España, en Estados Unidos, como de circulación a nivel de esas comunidades. ¿A qué se puede deber ese cambio? Bueno, en realidad eso está en estudio, están estudiando los clústeres, estos grupos, estos brotes que ha habido en estos países, si tienen o no conexión entre sí, aparentemente no tendrían, pero bueno, en principio son cosas que pueden suceder con algunas enfermedades, pero obviamente ante un cambio siempre se comunica, se genera como no una alarma global, sino como una alerta para estar atentos, seguir monitorizando. Es una enfermedad que es muy parecida a la viruela humana, que está extinta en el mundo. En el año 1978 hubieron los últimos casos, con lo cual la viruela humana, que es un virus muy similar a la viruela símica, es muy parecida en cuanto a los virus, ¿no? No así en el curso clínico. El curso clínico de la viruela símica es un poquito diferente. No tiene tanta repercusión en cuanto a la gravedad, si bien tiene entre 1 y un 10% de mortalidad en África, ¿no? Con otras condiciones, digamos, sanitarias y demás, con lo cual es lo que decía hoy. Hay que estar atentos, por eso esto que decías del caso sospechosos, como produce una erupción, digamos, con pústulas, que son como vesículas en general llenas de pus y demás, tiene otros diagnósticos diferenciales con otras enfermedades eruptivas y ante una alerta a nivel mundial de circulación, sobre todo en viajeros, uno está un poco más atento y empieza a catalogar estos casos como sospechosos, ¿no? El tema es que después de lo que nos pasó con el COVID-19 es que como que es inevitable decir, pero che, ¿qué pasa? ¿Por qué es que están surgiendo este tipo de enfermedades? Da la sensación como que antes no pasaba tanto. Sí, bueno, ha habido un cambio en lo epidemiológico, después la ciencia va avanzando, no olvidemos que los reservorios de estos virus, por ejemplo, para la viruela símica no es bien del todo conocido, se plantea roedores, es un poco lo que nos pasó también con el tema del COVID, que no se sabía exactamente de dónde venía, así que el hospedero principal es el mono y por eso se detectó es una zoonosis, ¿no? Se detectó en esta población de animales. Ahora bien, estos virus que producen enfermedades en el ser humano, que son las zoonosis, pueden hacer un salto. Hay que ver después la repercusión que van teniendo, pero no es lo mismo que nos pasó con el COVID-19. ¿Estamos preparados aquí en Uruguay si se confirmaran los casos sospechosos? ¿Tenemos que preocuparnos o es algo bajo control y que puede pasar, como usted lo decía, y simplemente es tener algunas precauciones? No, o sea, preocuparnos de generar una alarma global, yo diría de que no, lo que hay que estar atentos, ¿no? Atentos a detectarlos precozmente, a poder dar las recomendaciones de los aislamientos. Esto se contagia por contacto, es un virus que tiene, digamos, la manera de contraerlo se trae contacto directo, también a nivel respiratorio, pero sobre todo contacto con las lesiones. Entonces, bueno, preparados, tenemos muchas lesiones aprendidas del COVID-19, el sistema ya sabe que esto está circulando, están los médicos alertados, el ministerio está comunicando que hay algunos casos sospechosos y bueno, se está estudiando, ¿no?
Las recomendaciones son esas, no entrar en pánico, sino estar atentos. Hay una vacuna, que es la vacuna de la viruela, que funcionó, de la viruela humana, funcionó, ahora no está distribuida, digamos, la OMS tiene reservas que se podría usar en caso de brotes, y parecería tener una efectividad cercana al 80%. ¿Cuáles son los síntomas a los cuales debemos estar atentos en caso de que se confirmaran? Porque todavía no están confirmados los casos. Los síntomas son fiebre, decaimiento, dolores musculares, adenopatías, que son ganglios que se inflaman, que eso es lo distinto con la viruela que conocemos en el humano principalmente. Y después la erupción, el rash, estas pústulas, estas vesículas como llenas como de pus, a nivel de todo el tegumento, de la piel, que puede empezar en la cara, abarcando palmas, plantas. Esos serían un poco los síntomas que debemos estar en alerta. Obviamente, si hubo una persona que viajó a los países que sabemos donde está circulando, es como un caso sospechoso más probable. Y bueno, dentro de los 21 días de haber viajado, haber tenido contacto con un caso sospechoso, por ejemplo, o ni que hablar confirmado. Claro. Con respecto a esa vacuna que usted mencionaba, ¿está dentro de lo que es el cronograma de vacunación en el Uruguay? No, la vacuna de la viruela ya hace años que se dejó de aplicar, por esto mismo que le decía que está la viruela humana, está erradicada a nivel mundial, se erradicó, tuvimos los últimos casos en el año 78, entonces es una vacuna que la tienen poblaciones anteriores a esa época, ¿no? Los nacidos posteriormente no la tienen porque es una enfermedad erradicada, con lo cual no se justifica seguir vacunando. Sabemos que hay una reserva y que podría usarse eventualmente a nivel mundial en caso de necesitar, no es que no tenemos una vacuna, hasta reserva. Y en caso de que también fuera eficiente, lo suficientemente eficiente, ¿no? Porque no es exactamente la misma viruela. No es la misma, pero generaría inmunidad cruzada y esos son los datos que tenemos. Habría que ver cómo evolucionan estos brotes que han sido aislados y que se están comunicando. Nosotros tendremos que estar atentos de la comunidad médica y estar prestando atención, sobre todo a los viajeros, que se presente con un cuadro como el que acabamos de describir, básicamente. ¿Alguna precaución que deban tomar especialmente los viajeros justamente de cara a esta situación? Bueno, en realidad seguirse cuidando como para el COVID-19 con protección facial. Como decíamos hoy, es una enfermedad que también se transmite por contacto directo, ¿no? Por eso también se ha detectado en algunas parejas y demás. O sea que el contacto es directo con lesiones. Entonces, bueno, las precauciones a tomar son las mismas que para COVID. Tratar de cuidarnos en lo que es la transmisión aérea y demás, ¿no? Higiene de manos. Usted nos decía que no es más grave que la otra. ¿Por qué entonces la preocupación? No es, digamos, la preocupación, sino es cuando dentro de la comunidad científica hay un cambio epidemiológico, un surgimiento de una enfermedad que estaba confinada a un área, que es África, y que generaba algunos brotes o casos, en realidad no brotes, en pacientes que habían viajado. Ahora se detectaron un aumento del número de casos, que esa es la definición de brote, y tienen personas que no habían viajado. Entonces es como prestar atención a que hubo un cambio y se comunica siempre en la comunidad científica para estar alertas, ¿no? Porque reiteramos, usted nos decía que es entre 1 y 10% de la mortalidad nada más. Entre 1 y 10% en África, con unas condiciones sanitarias específicas, que no son las nuestras, claramente, ¿no? ¿Tiene similitudes con algunas otras enfermedades virales o eruptivas, como manos, pies y boca, creo que se llama? Mano, pie, boca. En realidad, el diagnóstico diferencial, que es lo que decíamos hoy, de que los casos en estudio pueden terminar siendo esta enfermedad, o pueden ser otras enfermedades eruptivas como varicela, ¿no? Por ejemplo, está muy emparentada también a varicela en lo que hace a la morfología, si bien esta enfermedad da lesiones como más distribuidas, más grandes, pero podrían ser cualquiera de las eruptivas, en todas sus formas, un diagnóstico diferencial. Interesantísimo todo lo que nos cuenta, muchísimas gracias por estos minutos y seguramente vamos a estar en contacto más adelante a medida que vayan surgiendo otras dudas con respecto a esta nueva enfermedad. Muchísimas gracias. No, por favor, buenos días para todos. En realidad no es nueva, lo es en cuanto a esta situación, pero no es nueva, como lo decía la doctora. Compañeras, si ustedes no tienen ninguna pregunta, volvemos a estudios.